La gracia de Dios sea con todos ustedes, queridos televidentes. Soy el pastor Luis Palacios, con ustedes llegando a sus respectivos hogares. Gracias por su paciencia y gracias por preferirnos en el estudio de la gloriosa palabra del Todopoderoso. Estamos aquí no para entretenerlo, sino para guiarlo a través de la verdad a un conocimiento pleno para que usted goce de las virtudes divinas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Venimos hablando acerca de la revelación de Dios a través de su naturaleza y a través de las Santas Escrituras, que son las dos formas importantes en que Dios se revela. Y Dios ha puesto sus leyes en el corazón del hombre para que el hombre tema a Dios y le sirva. Hablando de la raza humana, que habiendo sido especialmente creados al principio en una totalidad de perfección, el hombre en su alto libre albedrío que Dios le concedió, determinó darle la espalda al Todopoderoso y alejarse de Dios de esa manera. Cuando el hombre lo hace, comenzó a esconderse. Cuando Dios busca al hombre, lo encuentra escondiéndose tras los arbustos, porque se encuentra desnudo espiritualmente y al mismo tiempo físicamente se siente desnudo. La vergüenza comienza a atormentarlo, el temor, la tristeza, y aún tienen que desalojar el lugar que Dios había hecho para ellos. Ahora tienen que salir del huerto del Edén. El hombre comienza a saborear los sinsabores de la vida, el dolor, la tristeza, la amargura, el odio, la muerte y el deterioro. Cada día el hombre va decayendo y decayendo. Aún los primeros que existieron, Dios le dio largura de años, pero Dios decidió ir cortando ese tiempo de vida. Hoy los más robustos son entre los 70, 80 y algunos tan raros llegan entre los 100 a 120 años, pero ya arrastrando los pies que necesitan sacarlos al sol para que agarren un poco de calor porque lo han perdido ya por la vejez. Mientras que nuestros antepasados duraban casi 1000 años de existencia. Ahora bien, una vez que la raza se corrompió, entonces Dios tuvo que buscar un remedio. Y ese remedio es enviar a Jesucristo. Primero a revelarse a través de los profetas, de aquellos hombres que Dios usó para escribir las Santas Escrituras. Usó también, por último, a Jesucristo y a los hombres llamados apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, pastores y maestros. Ahora bien, el remedio, solo el evangelio puede suplir la revelación natural de tal manera que puede el hombre obtener la victoria, la restauración que necesita en su interior. Esa restauración la da Dios a través del Santo Evangelio, a través de creer, de tener esa fe en la persona de Jesucristo. Si el hombre confía completamente en el poder de la sangre de Jesús, esta persona va a ser dichosa porque es transformada. Usted los puede ver a través de el vecindario que usted tiene, personas verdaderamente cristianas. Hablo de los verdaderos creyentes que son respetuosos, amables, tiernos, brindan ese amor de la dulzura de Dios en sus propias vidas. Sé que hay unos llamados creyentes, pero son corrompidos igual que el diablo. No hablo de esos creyentes, estoy hablando de los verdaderos creyentes respetuosos, amables y tiernos, que usted los saluda y ellos le saludan, ellos saludan también con toda paciencia y con toda ternura. Ahora bien, esto significa que estos hombres y estas mujeres han sido transformados. De tal manera, los vemos también por televisión, los escuchamos por radio, muchas veces testificar de las grandezas, de las maravillas de Dios y cuán gozosos se sienten, cuán felices son por el cambio que Dios ha dado. Eso significa de que hay un remedio que usted también puede gozar de eso, que es venir a Jesús, creer que Jesucristo es el Todopoderoso que usted necesita para ser restaurado. Si invita a Jesús a su corazón, Él cambiará
toda tristeza en alegría, el llanto en risa y la muerte en vida, la desesperanza en gran esperanza. Y todo aquello que es guerra, Dios la transformará en su corazón en gran paz, en gran alegría. Y todo aquello que a usted lo tiene cautivo, Dios lo declarará completamente libre del cautiverio pecaminoso. El remedio, solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede suplir esa revelación natural de tal manera que usted pueda recibir en su espíritu, en su alma, revelar los medios para remover la enemistad que hay contra Dios. Dios removerá todo ese odio que usted siente en su corazón por causa del pecado que ha entrado en su vida. Muchas veces cuando usted escucha de Dios, siente repugnancia a veces. Oír hasta el nombre de Dios, los cantos que cantan los evangélicos, a veces les repugna esos cantos. No es otra cosa sino el pecado que está dentro de su corazón, que odia a Dios. Mas Dios quiere eliminar, arrancar totalmente con todo y las raíces, todo pecado y hacer de usted una nueva criatura. Ahora, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe se revela esa justicia y usted debe aceptar que Dios quiere hacer de usted un hombre o una mujer justa plenamente viviendo por la fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De Dios totalmente está disponible a través de esa fe. Mas el justo por la fe vivirá. No lo dude eso. En la carta a los Corintios, me refiero a la segunda carta, pasaje que en uno de los programas anteriores lo mencionaba al final. Todo esto proviene de Dios, dice Pablo a través de la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo se dirige en esta carta a toda esa iglesia y a todos los que nos escuchan a través de la televisión. Se dirige esa carta a nosotros también. Dice Pablo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, haciendo que estaba nuestro Dios reconciliándonos consigo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto significa un Dios generoso, un Dios misericordioso, porque si Él totalmente nos ejecutara juicio conforme a nuestros pecados, nadie seríamos salvos. Pero Él determinó reconciliarnos consigo mismo. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. No tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados, sino que nos encargó a nosotros los predicadores la palabra de reconciliación. Que llevemos al mundo una palabra de consuelo, una palabra de vida, una palabra de restauración, porque Dios no quiere destruir al hombre. Dios no quiere acabar con el hombre. Él está dispuesto a cambiar su vida, su ruta, a que retome totalmente el camino correcto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el puente de acceso a la presencia de Dios Padre. Por lo tanto, es interesante recibir a Cristo en el corazón y aceptar su palabra que está impresa en el libro que se llama la Biblia. Esa es la inspiración de Dios por medio de su Espíritu a hombres fieles que Él santificó, que los sacó del vulgo, los tomó de una sociedad corrupta al mismo tiempo, pero los purificó, los santificó. Y estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir estas verdades para que tengamos esperanza, consuelo, vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, declara, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo. Es decir, cuando dice lo hizo, no es que Él fue a pecar,
sino que Él cargó nuestros pecados sobre sí. Dios permitió que Él cargara nuestros pecados y los clavase en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Qué importante es esta declaración. Él nos dio totalmente la bendición más grande de presentarnos hechos justos ante Dios a través de la justicia santa de su Hijo mismo. Qué interesante es la voluntad de Dios. Qué importante es que entendamos esta verdad. Por lo tanto, le ha complacido a Dios a llevar a cabo esta revelación. Esta revelación maravillosa en un proceso gradual, el cual ya ha sido completado con el resultado que su palabra Salvador está depositada ahora en la Biblia. Si está depositada esa palabra de salvación para nosotros en las Santas Escrituras, retomemos el consejo de ella. Retomemos la palabra de Dios. Esta palabra es vida. Esta palabra es viva y es eficaz para traer cambios a nuestro corazón. Hay personas que realmente saben tanta Biblia. Pastor, yo sé la Biblia, revés y derecho, de pasta a pasta. El asunto es que no crees lo que dice la palabra. Por eso caminas chueco, torcido y te has vuelto una persona inútil, infeliz, porque no crees a lo que has aprendido. Pero aquellos que hemos creído la palabra de Dios, gozamos de la paz, del gozo, de la libertad, del perdón, de la limpieza. Y tú puedes lograrlo a través de la fe que es en Cristo Jesús. Nadie es salvo simplemente por saber tanta Biblia, sino el creer la palabra y andar conforme a la palabra. Es entonces que se hace efectiva y esa palabra nos limpia cuando la obedecemos. Entonces nuestra obediencia a la palabra nos lleva a la pureza y esa pureza nos lleva a una relación de hijo a padre y de padre a hijo con nuestro Creador. Alabado sea Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el otro propósito es convertir al hombre nuevamente en un súbdito voluntario de la voluntad de Dios. Cuando el hombre viene a Cristo, cuando el hombre se entrega a Jesús con todo su corazón, entonces ese individuo vuelve entonces a ser súbdito voluntario de la voluntad de Dios. Nadie lo empuja, nadie lo obliga, sino que voluntariamente ahora sirve a Dios con integridad, con rectitud de corazón. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Qué tremenda esta palabra. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el culto racional. ¿Cómo así, pastor? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, así como estamos. Es decir, al servicio de Dios. Y que acabemos nuestra vida, pero honrando y sirviendo a nuestro Creador. Entonces, pero que sea un servicio santo, agradable a Dios. Y este es el verdadero culto racional. Es decir, seremos totalmente capacitados en santidad para Dios por todo el resto de nuestras vidas. Mas el apóstol Pablo continúa en el capítulo 12 de Romanos. En el versículo 2, por ejemplo, nos dice el apóstol de una forma clara y precisa: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No hagáis lo que este siglo está haciendo. Este siglo está corrompido. No te comprometas a hacer los pecados que ellos hacen de ninguna manera. No os conforméis a este siglo. Ahora, ¿cómo podemos lograr vencer todos esos pecados y todas esas abominaciones que nos presenta el mundo en bandeja de plata y tan bonitos que a veces aparecen, pero son totalmente de muerte, son para destrucción?
Entonces, para evitarnos caer en esa garra del pecado, nos dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el propósito de Dios, que si renovamos nuestra mente a través de la lectura de la palabra todo el tiempo, tendremos una mente totalmente bendecida, prosperada y un corazón también bendecidos, en paz. Porque cuando renovamos nuestro entendimiento con la verdad de Dios, entonces nos lleva a caminar correctamente bien y a tener coinonía con el Santo de los Santos, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gozamos de las bendiciones supremas, divinas y eternas. Cuán importante es que renovemos nuestro entendimiento. Por lo tanto, no hay que conformarnos a los deseos paganos, sino hay que transformarnos por medio de esa renovación gloriosa. Y esto es para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que a través que yo leo, a través que yo indago, analizo y creo la palabra, entonces soy totalmente una persona que he conocido cuál es la perfecta voluntad de Dios y me encarrilo en esa perfecta voluntad. Una vez que estoy encarrilado en esa verdad y camino y hago todo lo que a Dios le agrada, soy también perfecto, porque hago cosas justas. Y Dios me declara que soy hombre justo, porque soy de justicia. Alabado sea Dios. Ahora, ¿cuántas formas de revelación hay? Las he mencionado. Hay dos revelaciones precisas. Es a través de la naturaleza. La revelación natural, también llamada revelación general dada al hombre. La segunda es la revelación verbal, es decir, a través de las Santas Escrituras. También llamada la revelación especial dada únicamente en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu de Dios. Cuán interesante es esto. Algunos han pensado que la revelación natural hablaba claramente de Adán, pero que no nos habla claramente a nosotros. Desmienten esta posición. Entonces, cuando desmienten esta posición, están completamente equivocados. Porque las Escrituras nos dicen en el Salmos 19, verso 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todos los cielos que usted puede contemplar cuentan el poderío y la gloria del Dios viviente. Qué gran Dios tan poderoso, crear todas las cosas que existen en el universo. De tal manera que la NASA gasta millones de millones, cientos de millones para explorar el espacio. Y apenas han logrado explorar parte hasta por la Luna y un poco hasta por Marte. Eso da a entender que esta es una grandeza inmensurable de la gloria y del poderío de Dios. Razón tiene el salmista de decir por el Espíritu de Dios en el Salmo 19, 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría y no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero de todos modos, aunque no se oiga su voz, todo lo que vemos es hecho por el poder de este gran Dios sublime y glorioso. Y Romanos 1:20 declara, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa nadie de los que habitamos en la faz de la tierra, porque sabemos que existe un Dios tan grande, poderoso, sabio e inteligente, no solamente para crear las cosas, sino para sustentarlas, para darles vidas y así sucesivamente. Ahora bien, ¿existe prueba de la existencia de Dios? ¿Dónde? Sí, en todo y en todos lados. No existe nada que no testifique de Él. Todas las cosas que vemos testifican del poder de Dios. Los mares, los ríos,
los lagos, las nubes, la lluvia, los animales acuáticos, los reptiles que se arrastran por la tierra, las aves y cuánto animal Dios ha creado, las montañas, los bosques, los grandes volcanes, las erupciones de los volcanes y todo lo que vemos realmente es creación de Dios. Y Dios lo ha creado y Dios lo sustenta todo. Ahora, ¿cuál es el problema con las pruebas tradicionales de la existencia de Dios? Presuponen una deficiencia en la revelación natural. Dicen que la revelación natural prueba que un Dios posiblemente exista. Es lo que dicen los incrédulos. Es lo que piensan algunos. En realidad, la revelación natural demuestra que el verdadero Dios ciertamente existe. No podemos negarlo de ninguna manera. Y el que lo niega de aquí para afuera, porque de adentro sabe que hay un Dios alto, sublime y glorioso. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son los dos aspectos de la naturaleza del hombre hecho a imagen de Dios? Su ser y su voluntad. El ser del hombre como el de Dios no es cuestión de elección, pero la intención del hombre como la de Dios es voluntaria. Eso es claro y eso es preciso. A Dios le place hacer o deshacer. El hombre puede hacer y deshacer, pero pagará las consecuencias si hace las cosas fuera del orden divino de Dios. Pero si hace las cosas en el orden de Dios, se llama ese hombre bienaventurado, dichoso, feliz, porque Dios está con él y lo protege y lo guarda. Ahora bien, ¿cuál de ellos podría ser perdido por el hombre? Su semejanza voluntaria a Dios. Eso puede perderse y su relación con Dios se puede perder para siempre también. O su semejanza intencional a Dios. Ahora bien, cuán importante es que nosotros entendamos de que Dios ama al hombre y lo ama y desea bendecirlo y prosperarlo. Que nunca jamás se nos olvide esas verdades supremas. Ahora podemos considerar, ya en los últimos minutos que me quedan en este programa, ¿cuál de ellos fue producido exclusivamente por Dios? ¿Ser a imagen o voluntariamente de Dios? Ciertamente ser a imagen y voluntariamente a Dios. El hombre tiene que ser la imagen de Dios todo el tiempo. ¿Y cuál de ellos fue producido en parte y por el hombre? Ahora, podemos ir a las Santas Escrituras. Que el propósito del hombre, ¿cuál de ellos fue producido en parte por el hombre? El propósito del hombre. Es decir, el hombre debe de tener un propósito centrado en Dios. Si se desconecta de Dios, su vida es trágica y su vida es triste y dolorosa. Pero centrado en la imagen de Dios y sirve a Dios como la imagen de Dios que es y representa a Dios como la imagen de Dios en la faz de la tierra, será bendito por todos los siglos ese hombre y esa mujer. Era suficiente la revelación natural antes de la caída del hombre. ¿Por qué? No era totalmente. Ahora, cuando digo no era totalmente, necesitaba algo más el hombre. Ahora Dios comenzó a revelarse de una forma más amplia a través de los profetas, a través de los apóstoles y por último a través de la misma imagen que su propio Hijo Jesús. Él envió su espíritu sobre los hombres que en verdad Él escogió para que fuesen escritores de las Santas Escrituras, para que estén escritas y sirvan de regla, de guía, de estatutos, de preceptos, de ordenanzas y mandamientos para nuestra propia instrucción. Ahora bien, porque no contenía ninguna directiva para comprobar la obediencia voluntaria del hombre, entonces Dios puso las Santas Escrituras para que las leamos, oigamos sus lecturas, sus enseñanzas y que las pongamos por obra.
Ese es el gran plan de Dios, de manera grande y poderosa. ¿Qué es lo que declara la revelación natural ahora, que no declaraba antes de la caída del hombre? La ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Existe aún el hombre a imagen de Dios? Sí, perder la imagen de Dios sería dejar de ser hombre. Pero Dios lo ha prosperado al hombre mayormente cuando se regresa a él. ¿Qué es lo que impide que el hombre tenga conciencia del Dios vivo y verdadero que aborrece el pecado? Los hombres suprimen la verdad por medio de un esfuerzo pecaminoso de mente y de corazón. Por eso deprime la imagen misma de Dios en ellos. ¿Por qué tiene que venir el remedio a condicionar al hombre por medio de una revelación especial? Porque la revelación natural no divulga el remedio para la culpabilidad y la depravación del hombre, es decir, la expiación y la conversión del corazón, hasta que Dios lo reveló a sus profetas, como a Moisés y a los otros hombres desde Adán, que después de su restauración era necesario que hubiese un animal limpio, puro y limpio para el sacrificio, para la expiación del pecado. Pero viendo que tanto animal muere y no puede quitar el pecado, entonces decidió enviar a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Querido oyente, quiero orar por ti. Padre bendito, gracias por toda nuestra audiencia televidente. Bendícelos con toda bendición. Prospera sus caminos. Atrae hacia ti a todos aquellos que se han apartado y que por causa de su pecado están en amistad contigo. Perdónalos y sálvalos de toda condenación. Oh Dios santo, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. Mis amigos y hermanos, una vez más le agradecemos en Cristo Jesús. Nos ha placido llevarles este evangelio glorioso a ustedes. Queremos invitarlo de manera especial a que usted se una a sostener este programa de televisión. Hágalo a la dirección que aparece en nuestra pantalla ahí, es decir, en nuestra programación. Hágalo con todo su corazón. Tome nuestra dirección o el número de cuenta y bendiga este programa con las finanzas que usted pueda dar, y así estaremos al aire. Que Dios lo bendiga y le guarde.